Hola a todos. Bueno, este video es un resumen del segundo encuentro que tuvimos el jueves pasado y está dirigido a todos en general, a quienes no pudieron acudir a la reunión y a quienes, habiéndolo hecho, tienen alguna duda o quieren revisar algo de lo que se dijo. Bueno, en esta reunión nosotros abordamos dos temas, los dos últimos temas de la unidad 1. El primero de ellos es el concepto de cultura y el segundo, que retoma esta idea, pero la profundiza y que habla acerca de las nociones de universalista y particularista del concepto de cultura. Eh, Acá estamos hablando de algunas cuestiones que por ahí son más complejas de lo que venimos viendo, porque estamos eh, hablando de los sentidos que se le da a una palabra dentro de nuestra sociedad. O sea, si yo les digo a ustedes la palabra mesa, automáticamente se les va a representar en la mente una mesa cuadrada, redonda, de vidrio, de madera, con cuatro patas, una sola pata, pero todos, más o menos, vamos a tener una idea, una representación mental de lo que es una mesa. Bueno, acá pasa lo mismo. La idea es pensar a qué nos referimos cuando hablamos de cultura. En nuestra sociedad y en el lenguaje cotidiano, generalmente esta palabra se usa con distintos sentidos. Y esos sentidos tienen implicancias, consecuencias distintas. Ya vamos a ver de qué se trata. Acá les traje una serie de ejemplos que están recortados del texto, ¿sí? Y del video que les dejo el link para que lo revisen, en el cual hace una serie de afirmaciones. En el primer caso habla de, por ejemplo, Juan es muy culto porque leído muchos libros y sabe música clásica. El señor Martínez tiene 2 títulos universitarios y además habla 2 idiomas. Es una persona culta. El señor García, el mecánico de la esquina, es un hombre muy culto. Entonces, detrás de estas afirmaciones, que todos las hemos escuchado con distintos nombres y apellidos, está la idea de que la cultura es una cualidad, una propiedad, un atributo, el ser culto, que poseen algunas personas por tener determinados conocimientos que son valorados por la sociedad, o por tener educación, o por tener modales. Cuando hablamos de conocimientos valorados socialmente, estamos hablando justamente de que muchas veces se asocia la palabra cultura con tener mucha lectura, con saber de música clásica, de arte, con ir a la ópera, al teatro, con tener títulos universitarios, con saber hablar idiomas, con viajar. Entonces, esta sería una primera idea de lo que es la cultura para muchas personas dentro de nuestra sociedad. El segundo grupo de afirmaciones dice lo siguiente: la cultura de los mapuches es una cultura primitiva. Los griegos desarrollaron una gran civilización. Y detrás de estas oraciones está también esta idea de la que hablé anteriormente, pero ya a nivel de las sociedades. Porque la cultura sería una cualidad que algunas sociedades poseen por tener conocimientos muy desarrollados y que por eso son consideradas civilizaciones, y que se oponen a aquellas que son más simples, que son consideradas primitivas, salvajes o bárbaras. Entonces, aquí tenemos, por un lado, lo que sería la primera idea de lo que es la palabra cultura, es decir, el primer sentido que se le da a esta palabra en nuestra sociedad y muchas personas. Y la segunda idea de lo que es la palabra cultura para muchas personas en nuestra sociedad. Bueno, tomemos estas dos ideas. Yo les dije al principio que las palabras y los sentidos que se le dan tienen consecuencias. ¿Por qué? Porque ambos sentidos
mismas ideas establecen diferencias, jerarquías en un caso, entre personas y en el otro caso, entre sociedades. ¿Por qué les digo esto? Porque fíjense, si uno habla del señor Martínez, que tiene 2 títulos y sabe 2 idiomas, y lo compara con el señor García, que es mecánico, para muchas personas el señor Martínez es culto, ¿sí? Y el señor García es inculto. Entonces establece una diferenciación, una jerarquización, que puede ser en términos, por ejemplo, de culto, inculto, mejor, peor, superior, inferior. Y esto mismo, esta misma idea, ¿sí? Yo no estoy diciendo que, no estoy emitiendo un juicio de valor, simplemente digo cómo son estas palabras para que uno después entienda cuáles son esas consecuencias que tienen. Y la segunda idea de lo que es la cultura establece esas mismas jerarquías, esa misma diferenciación, pero a nivel de sociedades y en términos también de civilización, salvajismo, avanzados, primitivos, superiores, inferiores. Pero hay una tercera forma de entender la palabra cultura y que viene del lado de las ciencias sociales y puntualmente de la antropología. Es algo que vamos a ver más adelante. Y que es entender a la cultura como la capacidad que tiene el ser humano de entender y transformar el mundo que lo rodea. En ese sentido, cuando hablamos de transformar, es importante tener en cuenta que esa transformación puede hacerse a través de cosas inmateriales, como ser las creencias, los conocimientos, las ideas, las tradiciones, o cosas materiales, como ser las herramientas, las viviendas, etc. Para ilustrarlos un poco, ustedes piensen la imagen de una iglesia, la iglesia del barrio, ¿no? Ese edificio monumental, hermoso, construido hace unos años, en distintos estilos. Ustedes piensen que esa iglesia, ese edificio ha transformado el paisaje, ¿no? Pero por otro lado, esa iglesia es el resultado de las creencias de las personas que se han plasmado en ese edificio. Entonces, por eso hay que tener en cuenta que la transformación de ese mundo que nos rodea se hace a través de lo inmaterial y de lo material. Ahora bien, la consecuencia que tiene esta idea, este sentido de la palabra cultura, es que no establece diferencias o jerarquías ni entre las personas ni entre las sociedades. Porque estamos hablando de que es una capacidad que en realidad todos los seres humanos tenemos para transformar y entender ese mundo. Entonces, todos y cada uno, a su manera, han tenido y tienen la capacidad de entender y transformar este mundo. Así no hay ni cultos ni incultos, ni civilizados o salvajes, ni superiores o inferiores. Bueno, espero que esto haya quedado más o menos claro y ahora vamos a pasar a profundizar y a relacionar esas ideas con el siguiente tema, que también les dejo el link al video por si lo quieren repasar. El concepto universalista versus el concepto particularista de la cultura. Son muchas palabras, vamos a tratar de desarmarlas. Habíamos dicho que la palabra cultura se usa con distintos sentidos, significados dentro de nuestra sociedad. Por un lado, como una cualidad que tienen algunas personas por poseer determinados conocimientos, educación o moral. Y por otro lado, como una cualidad de algunas sociedades que tienen conocimientos desarrollados y que se oponen a otras más simples. Y por otro lado, la tercera forma de entender la palabra cultura es como la capacidad para entender y transformar el entorno. También dijimos que mientras las 2 primeras definiciones diferencian, jerarquizan las personas o las sociedades
en términos de cultos, incultos, mejores, peores, civilizados, salvajes. La tercera forma no establece diferencias ni jerarquiza las personas o las sociedades. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien, espero. Porque cada uno a su manera ha tenido la capacidad de entender y transformar ese mundo que lo rodea. Bueno, las dos primeras formas de entender la palabra cultura entran en lo que se denomina en ciencias sociales el concepto universalista o jerárquico de la cultura. En tanto que la tercera forma podría ser englobado y entendido como el concepto particularista o antropológico de la palabra. Ahora, el primer concepto tiene tres características básicamente, que es selectivo, jerárquico y universalista. Selectivo, ¿por qué? Porque establece que hay determinados conocimientos que hacen que una persona sea culta o inculta, que una sociedad sea civilizada o salvaje. Además, es jerárquico porque en esa selección que se realiza, esos conocimientos determinados que son los que van a permitir definir a alguien como culto o a una sociedad como civilizada, se produce una diferenciación, una jerarquización, ¿sí? Se ponen en plano de desigualdad los cultos de los incultos, los civilizados de los salvajes, los avanzados de los primitivos. Y por último, es universalista porque establece una norma, un ideal a alcanzar, un camino a recorrer en el cual alguien, ¿sí? Un inculto, en teoría, debería atravesar para llegar a ser culto. Una sociedad considerada primitiva debería tener para llegar a ser civilizada. Perdón. Y el concepto particularista es justamente particularista, ¿por qué? Porque es una idea que piensa que todas las sociedades han creado sus propios conocimientos, creencias, herramientas, tradiciones para transformar su entorno y lo han hecho de manera particular, ni mejor ni peor. Entonces, para finalizar, hay dos nociones de cultura en realidad: la universalista y la particularista. Para el universalista, la cultura es como un ideal a alcanzar, un ideal universal, que está relacionado con tener determinados conocimientos, aquellos producidos por la sociedad europea. Esto lo subrayo porque lo vamos a ver en la segunda unidad, cuando hablemos de colonialismo y etnocentrismo, y puntualmente de eurocentrismo. Pero no se adelanto más. Y esos conocimientos están por encima de las distintas sociedades. Y por eso hay cultos, hay incultos, hay civilizados y hay primitivos. Es decir, que habría una cultura universal que tendría características europeas y que es común a todos los seres humanos. En tanto que para la otra noción, la cultura sería un modo de vida particular. Es decir, cada pueblo, cada sociedad tiene su propia cultura, sus propias creencias, artes, costumbres, tradiciones, valores, que la diferencia de otras sociedades y que por eso justamente las hace particulares y no las hace ni mejores o peores, ni salvajes o civilizadas. Cada una, a su manera, ha transformado, primero ha sabido entender, leer el entorno y ha podido transformar de manera particular ese ambiente. ¿Y por qué es importante esto? Porque estas dos ideas
Son dos formas de ver a las personas o las sociedades que por sus creencias, sus costumbres, sus valores son diferentes a nosotros. Mientras una idea respeta las diferencias, la otra no las acepta. Bueno, con esto concluimos la clase de hoy. Por favor, cualquier duda que tengan, mensaje por privado por Classroom o un comentario que dejen abajo del video, al pie del video, ¿sí? Nos vemos en la clase que viene. Espero que hayan sido claro y hasta julio.